desempeñan funciones diferentes a las que tenían hasta el punto de resultar irreconocibles. Estamos frente al caso de una verdadera mutación artística y no de un producto artificial, cosmético, creado por pura cirugía estética. Todas las creaciones importantes en la historia de la literatura o del arte son originales en este segundo sentido de originalidad orgánica. Y en ese sentido creo que lo es también la obra de Hernández. Hernández partió y se inscribió él mismo dentro de una tradición que llamémosla literaria, establecida por más de medio siglo en el Río de la Plata, la tradición gauchesca. Se trata sin duda de una tradición espuria, puesto que la llamada poesía gauchesca, tal como la habían practicado entre otros Bartolomé Hidalgo e Hilario Ascasubi, era una forma de periodismo satírico, político, en verso, más que literatura en sentido estricto. Apenas con el Fausto de Estanislao del Campo alcanzó el llamado género gauchesco alguna dignidad literaria. Por supuesto, el Fausto de Del Campo es una obra menor, pero en la que se aprovechan hasta sus últimas posibilidades estéticas los recursos humorísticos del género. Y en eso consiste la originalidad del Fausto criollo y el secreto de su éxito perdurable. La originalidad del Martín Fierro supone mucho más. Hernández no renunció, desde luego, a ninguno de los recursos y procedimientos básicos de la gauchesca anterior, pero iba a emplearlos con una intención nueva, combinándolos y enriqueciéndolos con otros muchos elementos, ideas, temas, motivos, que no se habían dado antes en la gauchesca, aunque pertenecieran al patrimonio general de la literatura y del pensamiento de la época, es decir, del movimiento romántico, del cual el Martín Fierro no es sino una manifestación relativamente tardía. Las influencias y los préstamos literarios que algunos críticos pretenden discernir en el Martín Fierro, se ha creído ver, por ejemplo, cierta similitud entre el viejo Vizcacha y el tío Lucas del Diablo Mundo, no debilitan la originalidad de Hernández, sino que contribuyen más bien a reforzarla, porque las influencias y préstamos entran en un nuevo juego de significaciones propias de la obra. Hernández no quería divertir a sus lectores como Estanislao del Campo y como estaba autorizado por el uso dentro del género gauchesco, según él mismo lo reconoce en la carta prólogo a la que ya he aludido. Por el contrario, el tono dominante del Martín Fierro es patético y no festivo. Tampoco quiso Hernández, o no pudo, quedarse en el plano ínfimo de la sátira política, a pesar de que la motivación primaria de la obra fuera, como se evidencia todavía en el texto, criticar el sistema de contingentes de frontera y el trato injusto de que eran objetos los gauchos obligados a servir como soldados en los fortines del sur. Hernández, impelido quizás por una oscura voluntad creadora, se decidió a explotar y explorar al máximo, hasta sus últimos límites, todas las posibilidades del género gauchesco, en el deseo de dar forma a una nueva visión hasta entonces inédita del gaucho, una visión mucho más compleja, rica en perspectivas de lo que nadie había intentado antes. Lo guió en un principio su seguro instinto creador y luego su creciente conciencia artística. Recordemos que la elaboración del Martín Fierro duró muchos años, por lo menos un decenio, desde 1869 a 1879, y que de hecho las dos partes de que se compone son en realidad dos obras distintas: el Gaucho Martín Fierro, que aparece en 1872, y La Vuelta de Martín Fierro, que se publica en 1879. Dos obras distintas por su estructura, por la perspectiva con que se ve a los personajes y por el tono de su contenido ideológico.